Bienvenidos de nuevo a su canal. Espero que todos se encuentren de maravilla. Hoy tenemos un tema que, créanme, les va a dejar con la boca abierta. Vamos a hablar de algo que ha estado en boca de todos, algo que involucra a dos de las estrellas más queridas del mundo de la actuación turca, Can Yaman y Demet Özdemir. Prepárense para una historia que suena a película de Hollywood, pero que aparentemente ocurrió en la vida real. Y ojo porque involucra una intervención de último minuto que, según los rumores, salvó a Demet de algo bastante delicado. Así que pónganse cómodos, agarren sus palomitas, porque esto se va a poner bueno. Y antes de empezar, si son nuevos por aquí, no olviden darle ese botoncito rojo de suscribirse, y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Ahora sí, vamos a la materia. Todos conocemos a Can Yaman y Demet Özdemir, ¿verdad? Dos nombres que resuenan con fuerza en la industria del entretenimiento, no solo en Turquía, sino a nivel internacional. Sus carreras han sido meteóricas y su química en pantalla, nos conquistaron a todos en Erkencikus, esa serie que se convirtió en un fenómeno mundial. Y desde entonces cada uno por su lado han seguido cosechando éxitos. Can con proyectos en Italia y una base de fans que lo adora, y Demet, protagonizando producciones que no dejan de dar de qué hablar. Pero, ¿qué pasa cuando dos estrellas de esta magnitud se cruzan de nuevo, y no precisamente para una nueva serie? Pues bien, los chismes, los rumores, las filtraciones, como quieran llamarlos, han empezado a tomar fuerza en las redes sociales y en los medios de entretenimiento, y apuntan a un incidente que tuvo lugar hace poco y que, de ser cierto, pondría a todos los fans de cabeza. Se habla de un evento o una situación en la que Demet Özdemir se encontraba, y algo no salió como se esperaba. Los detalles son escasos y, como saben, en el mundo del espectáculo, la verdad a menudo se disfraza de rumor, pero la insistencia de ciertas fuentes ha captado nuestra atención. La historia, tal como la cuentan, es que Demet Özdemir estaba participando en un evento importante, quizás una gala, una premiación, o incluso una grabación de algo muy especial. Las versiones varían un poco, pero todas coinciden en que Demet se vio en una situación comprometida, algo que la puso en un aprieto, y para el que necesitaba una ayuda casi inmediata. Y aquí es donde entra nuestro protagonista, Can Yaman, en una intervención que, de ser real, sería digna de un guión de cine. Imaginen la escena: Demet, bajo los reflectores, en medio de un evento público, y de repente algo sucede. Las especulaciones van desde un problema de salud repentino, un percance en el vestuario, hasta un conflicto inesperado con alguien presente. Se dice que la situación escaló rápidamente y que Demet se sintió abrumada, en un estado de vulnerabilidad que requería una solución rápida y discreta. Y ahí, en medio de ese caos potencial, es donde aparece Can Yaman. Los reportes sugieren que Can, por alguna razón, se encontraba cerca o fue alertado de la situación de Demet. Y en un acto de solidaridad, amistad, o quizás algo más profundo, dicen que intervino de manera decisiva. Se habla de que Can se acercó a Demet, tomó el control de la situación, y de alguna manera la sacó de ese predicamento. Los detalles sobre la naturaleza exacta del problema de Demet son deliberadamente vagos en los rumores. Algunas fuentes hablan de un ataque de pánico o una crisis de ansiedad, algo que podría sucederle a cualquiera, pero que en una figura pública bajo constante escrutinio puede ser particularmente difícil de manejar. Otros rumores insinúan algo más físico, como una reacción alérgica repentina o un malestar general que la dejó incapacitada. Y luego están las teorías más sensacionalistas, que sugieren un altercado o un incidente incómodo con otra persona. Pero lo que sí parece ser constante en todas estas especulaciones es la imagen de Can Yaman como el héroe inesperado. Se describe su aparición como un rayo de luz en medio de la tormenta, alguien que, sin dudarlo, se puso al frente para proteger a Demet. Dicen que Can actuó con gran calma y profesionalismo, manejando la situación con una discreción admirable, y asegurándose de que Demet estuviera a salvo y fuera atendida adecuadamente. Hay quienes afirman que Can incluso se encargó de coordinar con el equipo de seguridad o con personal médico, garantizando que Demet recibiera la atención que necesitaba sin causar un revuelo mediático mayor. Su presencia, según los testigos anónimos que han compartido estas historias, fue un bálsamo para Demet, una señal de que no estaba sola. Ahora, la pregunta del millón es: ¿qué tan cierto es todo esto? Como siempre en este mundo de la farándula, la línea entre la realidad y la invención es muy fina.
Sin embargo, la persistencia de estos rumores, y el hecho de que provienen de diversas fuentes que a menudo tienen así sí. Eso a información privilegiada, les dan un peso considerable. Piénsenlo desde el punto de vista de la narrativa. Can Yaman, el ex coprotagonista con el que compartió una química explosiva, apareciendo de la nada para rescatar a Demet Özdemir de una situación embarazosa. Es la trama perfecta para una película romántica, ¿no creen? Y justo cuando todos creíamos que su historia juntos había terminado con la serie, surge este episodio que reaviva la llama de la especulación sobre su relación. ¿Podría ser simplemente una muestra de amistad? Ambos actores han sido profesionales y, hasta donde sabemos, se han mantenido en términos amistosos después de su exitoso proyecto juntos. Es perfectamente plausible que si Demet estuviera en una situación difícil y Can estuviera presente, él haría lo que cualquier amigo haría, ayudar. Pero claro, el corazón de los fans siempre busca más. La conexión que el público estableció entre ellos en Erkénticos fue tan fuerte que muchos desearían verlos juntos de nuevo, ya sea en la pantalla o en la vida real. Y este tipo de anécdotas, por muy vagas que sean, alimentan esa esperanza. Analicemos un poco más la posible naturaleza de este rescate. Si hablamos de un ataque de pánico, por ejemplo, es algo que puede sobrevenir en cualquier momento, especialmente bajo la presión de la vida pública. Imaginen estar rodeada de cámaras, expectativas, y de repente sentir que el mundo se viene encima. En esos momentos, una mano amiga, una presencia tranquilizadora, puede ser crucial. Y si esa mano es la de Can Yaman, la historia se vuelve aún más fascinante. Si fuera un problema de salud más físico, la intervención de Can también sería vital para asegurar que Demet fuera atendida rápidamente y de manera discreta, evitando así el morbo y la especulación innecesaria de los medios. Y si, como sugieren algunas de las versiones más atrevidas, existiera alguna forma de confrontación o malentendido con otra persona, la intervención de Can podría haber sido para mediar, para calmar los ánimos, o simplemente para poner distancia entre Demet y la fuente del problema. En cualquier caso, se pinta un cuadro de Can como alguien protector y atento a la seguridad y el bienestar de Demet. Es importante recordar que hasta que no haya una confirmación oficial por parte de los involucrados, todo esto sigue en el ámbito de los rumores y las especulaciones. Pero la fuerza con la que estas historias se han propagado sugiere que al menos hay un núcleo de verdad en ellas, o que alguien con información está decidida a mantener vivo el misterio. ¿Y qué significa todo esto para la relación entre Can y Demet? Si todo es cierto y Can realmente salvó a Demet de una situación difícil, esto podría ser un punto de inflexión. Podría ser un recordatorio de la conexión especial que comparten, o simplemente una prueba de que la amistad puede ser tan fuerte como cualquier otro vínculo. Por otro lado, esta situación también pone de relieve la constante vigilancia a la que están sometidas las celebridades. Cualquier evento, cualquier interacción, es analizada y comentada al instante. Y en este caso parece que incluso un acto de ayuda desinteresada se convierte en un foco de atención mediática y de especulación sobre los sentimientos detrás de esa acción. Lo que sí podemos afirmar es que la noticia ha generado un enorme revuelo entre los seguidores de ambos artistas. Las redes sociales se han llenado de comentarios, teorías y deseos de que ambos estén bien. Los fans de Erkénticos reviven sus momentos favoritos y sueñan con un posible reencuentro, y esta anécdota, sea cual sea su magnitud real, les da munición para seguir imaginando. En resumen, la historia que circula es que Demet Özdemir se encontró en una situación complicada durante un evento, y Can Yaman intervino de último minuto para ayudarla. Los detalles exactos del problema y la naturaleza de la intervención son objeto de especulación, pero la narrativa pinta a Can como un protector y un salvador en ese momento crítico. Sea verdad o no una mezcla de ambas cosas, lo que queda claro es que la conexión entre Can Yaman y Demet Özdemir sigue resonando fuertemente en el corazón de sus fans. Y esta historia, llena de intriga y un toque de heroísmo moderno, solo añade más leña al fuego de la fascinación que generan como dúo. ¿Y ustedes, qué opinan de toda esta historia? ¿Creen que Can Yaman realmente salvó a Demet Özdemir? ¿Qué tipo de situación creen que pudo haber pasado? Déjenme sus opiniones y teorías en la caja de comentarios, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Me encantaría saber si esta noticia les sorprendió tanto como a mí. Y si disfrutaron de este vídeo y les pareció tan intrigante como a mí, no olviden darle un buen me gusta a este vídeo, eso me ayuda un montón a seguir creando contenido para ustedes. Compártanlo con sus amigos que también son fans de Can y Demet, así llegamos a más gente.
Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para que no se pierdan nuestro próximo vídeo. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final. Ustedes son los mejores. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao.